Un cordial saludo a toda nuestra amable audiencia del Colombiano. Mi nombre es Sebastián Ramírez, soy periodista de análisis del periódico y hoy vamos a estar hablando del tema de vacunación. Dudas, preguntas y respuestas respecto a este tema. Me encuentro en compañía del doctor Diego Rosselli, quien es médico y profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. Doctor Diego Rosselli, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, y muy contento de estar colaborando aquí con el Colombiano. Me alegra mucho que nos acompañe hoy, doctor, y quería empezar por preguntarle respecto a una duda que hay entre las personas, que es bastante frecuente, y es la relación entre la aparición de nuevas variantes del coronavirus y la eficacia de las vacunas. ¿Qué tan peligroso considera que podría ser esto, tanto para el mundo como para Colombia? Bueno, ahí hay una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que hasta ahora la eficacia de las vacunas se sigue manteniendo suficientemente buena con las variantes que se han estudiado. La mala es que eso puede cambiar en el futuro y uno de los temores grandes que se tiene es que aparezcan variantes resistentes a esas vacunas. Entiendo. Quería preguntarle por la variante Delta, que es una que ha generado especial preocupación debido a que estudios muestran que reducen un pequeño porcentaje la eficacia de las vacunas, de vacunas como Pfizer. Quería preguntarle qué tan peligrosa es, qué tan preocupante tanto para Colombia como para el mundo, aunque no ha llegado al país, por supuesto. Bueno, no sabemos si ha llegado a Colombia, diría yo, para aclarar. En primer lugar, las disminuciones en la eficacia de la vacuna están dadas sobre todo por disminución de los anticuerpos presentes en las personas vacunadas. Y eso no siempre es un buen predictor de cómo sea el comportamiento clínico. Así que lo único que nos queda es esperar para ver los resultados con ya la presencia de enfermedad en las personas vacunadas. Entiendo, me gustaría preguntarle también por los beneficios y las ventajas que ha traído ya hoy la vacunación a Colombia respecto al personal de salud y respecto, por supuesto, a las personas de más de 80 años. Bueno, hemos visto una importante reducción del número de casos graves, tanto en profesionales de la salud o personal de salud, como en los primeros que fueron vacunados, los mayores de 80 y los mayores de 70 años. Sin embargo, haría falta saber si esos que se siguen infectando y muriendo en esos grupos es porque no recibieron la vacuna o es una disminución de la eficacia. La noticia tranquilizadora es que Uruguay, que ha usado esquemas de vacunación similares a los que se han usado en Colombia y lo hizo primero, sí tiene estadísticas de seguimiento de la eficacia de las vacunas, tanto la de Pfizer como la de Sinovac, que han sido las más usadas en nuestro medio, y tienen resultados positivos para disminución, sobre todo, de los casos graves, que es lo más importante. Vale, hay un tema que ha causado bastante polémica, doctor, en los últimos días, y es respecto al espacio que hay entre la primera y la segunda dosis de las vacunas. Pfizer expidió un comunicado en el que dice que el tiempo es fijo entre la primera y la segunda vacuna, mientras que el gobierno nacional dice que experiencias de otros países como Reino Unido y Canadá pues muestran que sí se puede hacer. ¿Qué tan viable usted ve esto, doctor, y qué opinión podríamos tener al respecto? Lo primero es que los laboratorios farmacéuticos tienen que ceñirse a primero los estudios clínicos y segundo las pautas que presentaron para la aprobación de la vacuna, y por eso Pfizer no puede recomendar algo diferente a la vacuna a los 21 días, que es lo que ellos han demostrado. Pero hay razones para pensar que espaciar las vacunas reduce muy poco la eficacia de la segunda vacuna espaciada en un tiempo, y además genera mayor inmunidad en la población, lo que podría ser una ventaja para contener la pandemia en un momento como el que vivimos, en el que tenemos unas cifras tan altas de contagio. Es decir, digamos, lo que se hace es aumentar la cobertura. ¿Esta decisión se toma por esa razón? Sí, la lógica es que entre tener personas protegidas al, supongamos, 90% con 2 vacunas y tener el doble de personas protegidas al 70% con una dosis, eso nos permitiría esperar para ponerle ese refuerzo y hacer una mejor cobertura desde la perspectiva de la salud pública. Quería preguntarle por los beneficios que tendría la vacunación ya en los próximos meses. ¿Podríamos pensar en un cuarto pico de contagios, incluso en un quinto pico de contagios, o ya podríamos evitarnos las molestias debido a la vacunación? Bueno, la experiencia en el mundo
que nos lleva ventaja en vacunación es clara, la vacuna es la salida, la estrategia útil para reducir sobre todo los casos graves, pero todos los contagios también. Así que hay que buscar cómo, primero, estimular e incentivar la llegada de las vacunas a Colombia, segundo, mejorar la logística de administración. Hay lugares de Colombia en donde ya no se está administrando por falta de insumos, y además lograr que la gente tenga el ánimo de ir a vacunarse, porque esa es la tercera barrera que tenemos que enfrentar. Pero indudablemente eso nos debe acompañar de un descenso en el número de casos y en el número de casos graves, que es lo más importante, disminuir la presión sobre el sistema de salud y disminuir la mortalidad que la tenemos tan elevada. Para que eso se logre y se vean de veras las cifras, tenemos que subir nuestras tasas de cobertura de personas con segunda dosis a por lo menos 30 o 40%, así que no lo veo claro antes de que hayamos entrado bien entrado julio. La meta del Ministerio de Salud es llegar al 70% de la población vacunada. Yo quería preguntarle si esta meta, ¿qué significa esta meta? Si vamos a llegar a la inmunidad colectiva, si vamos a seguir, por ejemplo, el caso de países como España o Francia, que ya están pensando en retirarse del tapabocas. Bueno, es importante que ese 70% no es necesariamente el 70% de la población colombiana. Lo que se tiene en cuenta ahí es una proporción de la población adulta, pero además el 70% debe ser a niveles locales y regionales. Nada sacamos con que el 70% de los departamentos vacunen y el 30% no. En cada región, en cada ciudad, en cada comunidad, en cada familia, tiene que haber una cobertura de que 7 de cada 10 estén vacunados para que la enfermedad se frene. Si hay todo un grupo familiar o un pueblo de Colombia en donde nadie está vacunado, ahí puede llegar la infección y crear un nuevo pico, una nueva crisis a un nivel local. En segundo lugar, añadiría que ese 70% es un número que no se ha probado, no se sabe con certeza si puede ser 70, 80, hay gente que habla de 85% inclusive de la población. Así que es un número al que los científicos se han inventado y han tomado como un criterio, pero no necesariamente es la verdad revelada. Es decir, que no sería tan claro llegar a la inmunidad colectiva así tuviéramos el 70% de la población objetivo vacunada. Exacto, es posible que eso no llegara a ocurrir, dado un virus que, sobre todo estas nuevas cepas como la Delta que mencionamos hace un momento, que se acompaña de unas tasas de contagio mucho más elevadas de lo que habíamos visto en las olas anteriores. Quería preguntarle también un poco por esos municipios apartados de los que me cuenta. ¿Cómo hacer más homogénea la distribución de las vacunas? Bueno, ese es el gran reto de la logística. Necesitamos lograr ese 70% en cada departamento, y cada departamento además tiene que ver cómo lo logra en cada una de sus regiones y idealmente en cada uno de sus municipios. Así que el reto de la logística de la vacunación es grande. ¿Considera usted que pasa lo mismo que en el mundo? Que el director de la OMS ha dicho que nadie va a estar seguro hasta que todo el mundo pues alcance la vacunación. ¿Aplica lo mismo para Colombia? Bueno, no necesariamente todo el mundo, pero sí es muy seguro que necesitaremos tener una cobertura del 90% o algo así para ya estar con más tranquilidad, en el sentido de que la enfermedad se considere ya sea erradicada, que sería el ideal, o por lo menos a un nivel ya como están otras enfermedades que siguen entre nosotros, como el Zika o el chikungunya, por ejemplo, que siguen latentes pero que ya no ocasionan picos elevados. Quería preguntarle también por el caso de Santiago de Chile, que tuvo que volver al confinamiento recientemente, hace un par de semanas, y que pese a eso, para ese momento, digamos, el país ya tenía una cobertura en vacunación del 60% de la población. Quería preguntarle a qué se debió eso y, digamos, a qué se debe también la alta ocupación de UCI y el registro todavía alto de nuevos contagios. ¿Por qué Santiago de Chile, que es la capital por supuesto de Chile, volvió y tuvo que volver al confinamiento y no pudo pues controlar la pandemia? El fenómeno de Chile ha sido interesante y ha sido tema de discusión a nivel internacional, porque fue un ejemplo de una tasa de cobertura de vacunación muy elevado, y en la que a pesar de haber logrado, como usted lo menciona, unas tasas altas, el número de contagios siguió elevado. Pero si uno mira la tasa de muertos, esa no aumentó de la misma manera, tampoco la han logrado reducir, está a menos de la mitad de lo que tenemos en Colombia o en Argentina, pero no se ha presentado ese pico que se ha visto en otras regiones de Sudamérica, como Perú, como Colombia o como Argentina. Lo que ha ocurrido allá también es una estrategia que en algún momento se planteó, y es hacer como una especie de cuarentenas tipo acordeón, en donde se hace una apertura y luego se hace un cierre que puede incluso ser corto, 1 o 2 semanas, pero tiene que ser un cierre que se cumpla. Nuestras cuarentenas siempre han tenido tantas excepciones que nunca han sido muy eficientes por esa razón.
Entiendo, pero considera que esa demora, digamos, en controlar la pandemia y que se dio en Chile también podría darse en Colombia, ¿y a qué factores corresponde? Si corresponde al tema de las variantes o a lo de que vacunaron con Sinovac, que es algo pues muy polémico, pero que varios expertos han dicho, y es que la eficacia en casos leves de la vacuna de Sinovac pues evidentemente es un poco más baja. ¿Considera que eso podría darse también en Colombia? Bueno, eso tendríamos que analizarlo, y de hecho en Colombia tendríamos la información. Si el ministerio nos la permitiera usar a los académicos, podríamos aclarar con datos nuestros sin tener que ir a rebuscar en Chile la información. Pero sí es verdad, las vacunas todas tienen una tasa de eficiencia diferente cuando hablamos de enfermedad leve o de posibilidad de contagio. Lo que parece ser es que las personas vacunadas todavía pueden ser contagiantes de la enfermedad, lo que es preocupante porque ellos puede que estén bien, pero pueden seguir diseminando la enfermedad, sobre todo a los que no estén vacunados aún, y esa es la preocupación que se tiene. Por eso lo primero es recordar que la vacunación lo que debe evitar es los casos graves, los que presionan el sistema de salud primero y los que ocasionan mortalidad y hospitalización, intubación y todas esas cosas molestas. Pero es probable que, y por eso los vacunados debemos seguir usando tapabocas, porque uno a pesar de la vacuna podría estar todavía contagiando a otras personas en el caso de adquirir la enfermedad. Quería preguntarle finalmente si considera que para acelerar el proceso de vacunación se puedan incluir otros grupos de edad que no estaban incluidos al comienzo. Por ejemplo, me refiero a los mayores de 12 años, de 12 a 18 años, que por supuesto pues son menores de edad y no estaban desde un comienzo en los planes de vacunación, pero ya están incluidos en algunos países. ¿Sería esto buena idea para Colombia? Yo creo que hacia allá va la tendencia internacional, hacia la vacuna en adolescentes y seguramente más adelante en niños. Por ahora obviamente la prioridad son los adultos y adultos mayores, pero allá llegaremos. Si queremos tener una cobertura de 70%, no podemos ignorar la población infantil y juvenil, que son un porcentaje alto y que podrían seguir contagiando y ser focos pues, de nuevos brotes en algunos lugares. Finalmente quería preguntarle por las mujeres embarazadas, que también fueron priorizadas y que el Ministerio de Salud pues dice que evidentemente a veces desarrollan casos graves de COVID-19. ¿Considera que esto es un motivo válido para vacunarlas? Bueno, la preocupación con las mujeres embarazadas está principalmente en el hecho de que las vacunas inicialmente en los ensayos clínicos no se usaron en mujeres embarazadas por el temor, así que más que información de que sea nociva es falta de información de su efectividad. Sin embargo, nuevamente se está recomendando y se sabe que las mujeres embarazadas tienen un riesgo mayor de tener complicaciones que las no embarazadas de la misma edad y por ende deben vacunarse también. Doctor Diego, le agradezco muchísimo su tiempo, ha sido usted muy amable. Espero estarlo llamando y estarlo contactando para resolver más dudas sobre vacunación acá en El Colombiano. Muchísimas gracias. Y ahora, como la audiencia principal está en Antioquia, pues yo tengo mi ancestro antioqueño y me gusta colaborar pues con el departamento y con la región. Muchas gracias a ustedes.